Bueno, esa es la segunda parte de la introducción al libro El otro labor de Guernica. Y aquí vamos a hablar de los temas, de las técnicas del autor. El último hemos hablado del contexto histórico. Pues temas que podemos ver en el libro es, como podemos ver, que es un poco obvio, el contexto de la guerra, el contexto histórico, que se puede ver en todo momento en el libro, es presente desde lo que es obvio, de la evacuación de los niños, hasta símbolos y cosas que están presentes en el libro que tienen referencia a la guerra o a guerras pasadas. Podemos ver también algo de paz en la conducta de Santi, que está siempre siempre buscando maneras para apaciguar la situación, para tener resultados pacíficos en lo que está pasando, sobre todo en peleas entre los niños, por ejemplo, pero en otras maneras también. Bueno, otro es identidad. Podemos ver la identidad de las personas del libro Santi, que representa a España, representa el País Vasco, y siempre estamos viendo símbolos y está mencionando cosas sobre su identidad y cómo lleva España, cómo lleva el País Vasco con él. Sobre todo podemos comentar que Sante es una abreviatura para Santiago, que es el santo patrón de España, que entonces es un nombre bastante apto para el protagonista de un libro que habla de identidad y nacionalidad. Bueno, otra es niñez contra la edad adulta, pues que Santi, por ejemplo, que empieza como niño, pero siempre está buscando una manera para parecerse más adulto, pero al final, pues, se convierte a una persona que tiene un papel como un padre, como los padres, con su hermana sobre todo, pero también como líder y como dije, un papel de padre con los demás de los niños en el libro. Entonces, este tema es constante por todo el libro. El género pastoral que habla de un movimiento del campo hasta la ciudad, hasta ciudades más grandes, y es lo que pasa, que Xante va de Baracaldo, un pueblo bastante pequeño, hasta los pueblos, las ciudades más grandes. Y eso representa la inocencia de la niñez, hasta el conocimiento, los conocimientos de los adultos, del mundo adulto en que se ve incorporado Santi por necesidad y por desgracia, podemos decir aquí, porque está perdiendo la etapa más importante de una persona, la niñez, ¿no? Pero se ve obligado a actuar como un adulto en muchos de los casos que pasan, los acontecimientos que pasan en el libro. De hecho, se puede decir algunas veces que actúa mejor, de una manera mejor que los adultos que están en España luchando, pero a veces sale su lado de niño en algunas de las acciones que está tomando, ¿no? En algunas veces. Entonces, como dije, es este movimiento del campo a ciudad y esta lucha contra la niñez y ser adulto, la ciudad contra el campo. Y no sé si es posible, pero en cuanto llega a ser a- a ponerse en este papel de adulto, pues es difícil regresar, es difícil perder o olvidar los sentimientos que has tenido cuando te has puesto en un papel de un adulto que cuando eres niño, ¿no? Entonces, eso se puede ver por todo el libro.
Relaciones, pues tienen bastantes relaciones. Hay relaciones entre Santi y sus padres, relaciones entre padre Santi y su hermana, Santi y los demás niños, Santi y los demás adultos del libro, Santi y los extranjeros, los niños españoles y los niños de otros países como los belgas y pues podemos ver las diferentes relaciones que tienen y las consecuencias de esas relaciones en el libro. El machismo, pues en aquel momento, en los años 1930, pues había bastante machismo. La madre, la mujer, tenía un papel bastante definida. Después la guerra civil, durante la época de Franco, también la mujer tenía este papel de ser el centro de una familia, pero en una posición inferior a lo del hombre. Entonces se puede ver muchas veces en el libro que hay posibilidades de ver el machismo que está reflejando el momento, el contexto, el periodo en que fue escrito en 1967, pero también el contexto de la historia de la guerra civil, ¿no? Entonces, eso se tiene que notar en cuando estás leyendo el libro. Separación también bastante obvio, pero la separación no solo de los niños de los padres, pero también la separación de personas de su país, de su país de origen, ¿no? Entonces, eso también tiene enlaces con la identidad, la nacionalidad, y podemos ver diferentes reacciones en cuanto a esta separación. Y bueno, Santi, como durante todo el libro, intenta llevar España, digamos, o el País Vasco con él, recrear la cultura, recrear España en otros países, pues está intentando quitar estos sentimientos de separación del país de origen. Pues técnicas, pues es una novela histórica, una novela autobiográfica y una novela escrita en tercera persona. Pues una novela histórica porque refleja la historia de aquel momento de los niños que fueron evacuados. Es una novela autobiográfica. Una autobiografía normalmente es cuando una persona escribe sobre su vida. Pues el libro en sí mismo pues es sobre su vida, pero es una novela porque a veces podemos decir que es un poco exagerado, que el autor no sabe exactamente lo que había pasado en aquel momento y cómo fue escrito 30 años después de lo que ocurrió, de cuando que fue evacuado, pues es difícil saber si él se recuerda exactamente lo que pasó. Entonces el autor lo escribe de una manera como una novela, una historia porque eso atrae a la gente a leerlo y las técnicas que utiliza el autor es como si fue una persona que estaba escribiendo una novela, pero también podemos ver la verdad que está detrás de esta novela. Y la manera en la que está escrito el libro es una novela escrita en tercera persona, habla de Santi y no habla de él mismo, y ha escogido estos nombres, lo de Santiago, Santi, Begoña, su hermana, pues escogió estos nombres por razones específicas. Pero el hecho de que es una novela autobiográfica, podemos ver que hay una distinción aquí entre lo que es una autobiografía y lo que es una novela. Entonces es una mezcla de las dos cosas. Bueno, y técnicas literarias que podemos ver en el libro son como en inglés, ¿no? Pues tenemos repetición, hay maneras cuando repite unas cosas, cuando repite estructuras, por ejemplo, cuando está utilizando el subjuntivo.
A veces utilizan lo que mis estudiantes han dicho que es el tiempo de sueño, cuando está soñando lo que había pasado, lo que podría haber ocurrido en el pasado, ¿no? Entonces, esa repetición de estructuras, de sentimientos, pues ocurre por todo el libro. Hipérbole, pues es una exageración. Entonces, como es una novela, pues dar la posibilidad al autor a exagerar las cosas, que nos da un poco, pues no sabemos exactamente si lo que está diciendo es real, es verdad. Entonces está exagerando en lo que está diciendo, ¿no? A veces lo utiliza cuando está hablando del tiempo, por ejemplo, cuando está hablando de una situación, pues, y se tiene que fijar en esas técnicas, ¿no? Tenemos el simbolismo también, simbolismos simbólicos, las cosas simbólicas, como cuando recrea este árbol de Guernica en la escuela donde está Santi al final en Bélgica. También la boina, el sombrero que lleva, que es típico del País Vasco. El presagio es el sentimiento de escribir algo que nos da información de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Una pista de lo que va a pasar en el futuro. Escenas retrospectivas, que está soñando lo que había pasado en el pasado, que le hubiera gustado volver a España. Entonces, eso pasa muchísimo y eso es parte de esa repetición, ¿no? Simil, que es algo es como en inglés, ¿no? El libro es como una historia muy grande, ¿no? Entonces está utilizando el simil, y que es similar, ¿no? Un metáforo cuando dice algo que es algo. El niño es una tormenta, por ejemplo, donde está utilizando cosas metafóricamente, ¿no? La longitud de las frases, pues eso ayuda un poquito a pasar el tiempo, a expresar el hilo de pensamiento de Santi. Entonces hay que fijarse en la longitud de las frases para saber lo que está diciendo, lo que está intentando transmitir el autor. Imágenes de todo, tenemos que fijarnos en imágenes y símbolos de todas formas. Personificación, pues es cuando algo que es inánimo lleva algo de una persona. Por ejemplo, el árbol era como un niño travieso, por ejemplo. La personificación. Y bueno, hemos hablado de simbolismo y quería destacar algunos, ¿no? La ropa, por ejemplo, la ropa que es típico del País Vasco, la boina específicamente, que es simbólico de la identidad, la cultura del País Vasco, como las bilbainadas, las canciones, la música en la estación y entre los niños, el tiempo, cómo utiliza el tiempo con tormentas y cosas así para reflejar los sentimientos de aquel momento. Los restos de la guerra, simbólicamente, que nos da recuerdos de que había una guerra antes en estos países, pero también que está pasando una guerra en España. Y también el árbol de Guernica, por cierto. Bueno, ok, pues eso es todo para de momento, ¿no?